alabarte, para bendecirte, porque tú eres digno, Señor. Como dice este canto, tú eres el alfa y el omega. Eres el principio, el fin. Eres el creador de todas las cosas. Mereces nuestro reconocimiento, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Lo mereces todo, Señor, porque tuyos somos. Pedimos hoy, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, que yo simplemente sea un instrumento en tus manos, Señor, pero que seas tú el que nos hable, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria al Señor. Y pues, quisiera empezar con la primera diapositiva. ¿Acaso son los seres humanos hijos de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los seres humanos son hijos de Dios? ¿No todos? ¿Quién dijo no todos? Ah, bueno, muy bien. Ok, no todos, ¿verdad? Aunque fuimos hechos a semejanza de nuestro Dios, el pecado nos ha apartado de Dios y gradualmente nos ha transformado en hijos del diablo. Esto suena fuerte, pero fíjense cómo desde los orígenes, ustedes recuerdan la historia, ¿verdad?, de Adán y de Eva, y en su familia ya hubo un homicidio. Qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, Abel era un buen hijo. Caín no fue un buen hijo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Verdad? Porque desde el principio en Génesis nos empieza a hablar de una diferencia entre los que sí son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Hace mucho tiempo, en Europa, un pintor estaba buscando un rostro hermoso para poder dibujar un ángel. Y entonces, buscando en la calle, encontró un niño muy bonito. Y entonces, con el permiso, ¿verdad?, de sus padres, él empezó a hacer un cuadro y le quedó un cuadro hermoso. Muchísimos años después, este pintor decidió hacer el rostro de una persona maligna, maléfica. Así es que nuevamente, ¿verdad?, buscando en las calles, encontró un pordiosero, un hombre mal encarado, sucio, pues que su rostro, ¿verdad?, denotaba la malicia, la maldad. Y le dijo: mira, te voy a pagar porque quiero que seas mi modelo para poder hacer este cuadro. Y así es, ¿verdad? Estaba pintando esa imagen de ese hombre tan grotesco, tan malo que se veía. Y saben, se dice que ese hombre que estaba sentado siendo el modelo empezó a llorar. Y entonces el pintor le dijo: ¿por qué lloras? ¿Verdad? Y entonces, entre otros cuadros, estaba aquel cuadro de ese niño. Y entonces ese hombre dice: lo que pasa es que yo era ese niño que está en ese cuadro. ¿Cómo al paso de los años, una persona que aparentemente, pues, tú lo ves y dices: ay, este niño es un angelito, qué hermoso es, qué hermosa es esta niña? Pero cómo al paso de los años, una persona sin Dios, una persona sin estar en los caminos de Dios, puede transformarse en algo horrible, en algo grotesco. ¿Sabes qué es lo que hace que la persona sea transformada? El pecado. El pecado va deformando al ser humano. Y Dios busca que cada persona pueda llegar a conocerle para que verdaderamente la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, se vaya plasmando y vaya siendo cada vez más real en la persona.
Dice en Génesis 6:5, dice, vio Jehová la maldad, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Desde las primeras generaciones vemos que ya había una tendencia a lo malo. En vez de que ellos se propusieran, pues vamos a buscar a Dios, vamos a edificar ciudades, vamos a hacer cosas, ¿verdad? Para la gloria de Dios, vamos a criar a nuestros hijos bien, ¿verdad? Ellos empezaron a pensar en qué cosas malas podrían hacer. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre, ¿qué dice? Recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, en la calle, si tú le preguntas a una persona, oye, ¿tú eres hijo de Dios? A lo mejor te va a decir que sí. Pero la verdad, la persona que vive pecando, la persona que vive sin comunión verdadera con Dios, cada vez se va haciendo más hijo del diablo, ¿verdad? Y no es verdaderamente un hijo de Dios. La Biblia es muy clara y nos habla francamente cuando una persona sí es hijo de Dios y cuando una persona no es hijo de Dios. Por ejemplo, hablándonos a nosotros los cristianos, en Efesios 2:2, dice que antes, ¿verdad? Anduvimos en esos caminos, ¿verdad? En malos caminos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una persona que no es hijo de Dios, entonces es un hijo de desobediencia, y dice que en ellos opera ¿quién? El espíritu de Satanás. El príncipe de este mundo opera en todos aquellos que no son hijos de Dios. Por eso no te extrañe que si tú eres cristiano, de pronto tengas muchos enemigos. No te extrañe que la gente pueda en un momento dado querer atacarte, querer levantarse en contra de tu vida. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Ok, entonces no todos los seres humanos son hijos de Dios. Vamos a la siguiente. ¿Cómo una persona llega a ser hijo o hija de Dios? Bueno, dice la palabra que debe nacer del agua y del espíritu. Lo primero significa la persona debe bautizarse. Claro que bautizarse significa que hay un cambio en la persona. Una persona no se puede bautizar si no tiene una convicción. ¿Y cuál debe ser esa convicción? De que es pecadora y que necesita a Dios. Por ejemplo, nos dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, ¿verdad?, que hay una condición que la persona tiene que arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentirse? Reconocer que ha obrado mal, que ha hecho las cosas equivocadamente y entonces tiene que rectificar su camino. Esta es la parte más difícil, ¿saben? Porque normalmente nos cuesta trabajo reconocer nuestros errores, nuestros pecados, ¿verdad? De los que estamos casados, bueno, si no, pregúntenle a su esposa. Si somos tan suavecitos, si somos tan mansitos, tan dóciles, como para reconocer que estamos equivocados. O en el caso contrario, ¿verdad? Que la esposa, ¿verdad?, le pregunte al esposo si ella es tan mansita para reconocer cuando se ha equivocado. Normalmente nos gana el orgullo. Ah, no, ¿por qué voy a dar mi brazo a torcer? Tú también estás mal, ¿verdad? Pero el hecho de que tú señales el pecado de otra persona no significa que tú estás libre de pecado. Entonces, arrepentirse significa que tú eres responsable de tu vida, ¿verdad? Y tú decides corregir lo que Dios está diciendo que está equivocado.
¿verdad? Arrepiéntete, bautízate, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, tus pecados serán perdonados y entonces vas a recibir el Espíritu Santo. También Juan 1:12 dice que todos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que necesita la persona recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. De esa forma, Cristo Jesús viene a la vida de la persona y la persona nace de nuevo. Esa es la gran diferencia del cristianismo con muchas sectas cristianas, ¿verdad? Y entre ellas, la Iglesia Católica es una secta cristiana. ¿Por qué? Porque no está basada en la palabra de Dios. Ellos están basados en los ritos, están basados en sus estatutos, ¿verdad? De lo que ellos llaman, ¿verdad? La Santa, ¿qué? Madre Iglesia Católica. Pero ellos no están basados en lo que Dios dijo. Dios dio la Biblia como la regla para la cual, ¿verdad? Nosotros podamos obedecer a Dios y llegar a su presencia. Pero ellos no se basan al 100% en ella, sino es más importante otras cosas y la Biblia, ¿verdad? Solamente se usa como una pantalla. Fíjense, la gran diferencia es que un verdadero cristiano no recibe una religión, no se afilia a una religión. Un verdadero cristiano recibe a una persona en su vida. ¿A quién recibe? A Jesucristo. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Así es que cuando hables, ¿verdad?, con una persona que te diga que es cristiana, tú dile, tú ya, Jesucristo está viviendo en ti. ¿Es tu Señor? ¿Él gobierna tu vida? Si te responde que sí, ¿verdad? Bueno, entonces tiene que haber frutos. Si verdaderamente Jesucristo vive en una persona, esa persona ya no puede ser igual. Ya no puede ser mentirosa, ya no puede ser pecadora, ya no puede ser idólatra. Porque a veces resulta, ¿verdad?, que gente simpatizante con el Evangelio todavía tiene imágenes. No puede ser posible. Porque si Jesucristo realmente está en el interior de la persona ya no va a querer las imágenes. ¿Por qué? Porque dentro de ella ya está el gran yo soy, el Señor de señores, ya está en su vida y ella siente la presencia de Dios y no necesita arrodillarse ante ninguna imagen. Porque ahora su vida es un templo. Finalmente, ¿verdad?, cuando una persona cree, se arrepiente, se bautiza, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la palabra que Dios envía a su Espíritu Santo. Esto lo dice en Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, que significa papito, papito, papacito, mi papá más querido. De hecho, el Señor Jesús dijo, a nadie llaméis Padre aquí en el cielo, ¿verdad? Porque uno es vuestro Padre. Aquí en la tierra y aquí en el cielo. Acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando una persona tiene el Espíritu Santo, esa persona va a tener la seguridad de que es hijo de Dios. Si tú le preguntas, si hoy te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Pues no sé, creo que soy buena persona. No, ya no la hizo. Porque la persona que verdaderamente es cristiana va a decir inmediatamente, voy a ir al cielo. Porque Cristo Jesús ya me salvó, ya perdonó mis pecados, ya no tengo deudas. Así es que el Espíritu Santo mismo nos da testimonio, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios y Él nos da la convicción de que hemos sido adoptados. Vamos a la siguiente. ¿Qué derechos tiene un hijo de Dios? Vamos a ver qué derechos tiene un hijo de Dios. Primeramente, tiene derecho a una herencia. Le voy a pedir a mi hermano Jonathan si me puede leer Primera de Pedro, que está ahí en pantalla. Para una herencia incorruptible,
inmarcesible, reversada en los cielos para vosotros. Gracias. Entonces dice la palabra que tenemos una herencia incorruptible. ¿Qué es lo incorruptible? ¿Mm? No tiene pecado, bueno, en parte, pero ¿qué significa corromper o corromperse? Si se daña, se echa a perder. Ujú. Si, por ejemplo, vamos a suponer que a mi hermano Juan Luis le heredan una casa, está bien contento. Pasan 10 años disfrutando su casa, pasan 20 años disfrutando su casa, pasan 50 años disfrutando su casa, pasan 100 años y ya su casa ya está viejita. Pasan 200 años y ya se empieza a derrumbar. Pasan 300 años y ya son ruinas. ¿Qué fue lo que estuvo mal? Bueno, a lo mejor le faltó mantenimiento, pero todas las cosas con el tiempo se acaban. Se van. No hay cosa material que sea eterna. Todo se va destruyendo. Entonces, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros dice que no se van a destruir. Son incorruptibles. Y luego, por otro lado, dice que no están contaminadas. Y dice inmarcesibles, que quiere decir que no están manchadas. Son limpias. Esa herencia dice que está reservada para todos ustedes. Así es que como hijo de Dios, tienes derecho a una herencia. ¿Por qué estamos mencionando los derechos que tienen los hijos de Dios? Porque igual a tus hijos, ¿verdad? Se les tienen que decir los derechos. De hecho, en la Constitución está estipulado cuáles son los derechos de todos los mexicanos, de los niños mexicanos. Y se tienen que se tiene que velar porque esos derechos les sean respetados. Y aquella persona que no respete esos derechos se hace acreedor de un juicio. Puede ser arrestado, puede ser juzgado por violar los derechos de los niños. Hay una gente que viola los derechos de los hijos de Dios y nosotros como si nada. Se llama Satanás. A veces esconde los derechos que tienen los hijos de Dios, a veces es nuestra ignorancia que hace que no reclamemos lo que realmente merecemos como hijos de Dios y vivimos pues como desheredados. ¿Cómo es una persona que vive desheredada? No, pues no tengo nada. No me dejaron nada. Siendo que tú como hijo de Dios tienes una herencia en los cielos y puedes echar mano de esa herencia aquí en la tierra. Tal vez algunos dirán, es que solamente eso, pastor, cuando yo esté en el cielo, ahí Dios me va a dar mi herencia. Sí, amén. Pero también aquí en la tierra tú puedes recibir esa herencia. ¿Qué derechos tenemos como hijos de Dios? Bueno, disciplina. Dice la palabra que, pues aquí está, si soportáis la disciplina, Hebreos 12:7, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Nosotros no podemos disciplinar a un niñito que pasa por la calle. No podemos. ¿Por qué? Porque no es nuestro hijo. Y aquel muchachito, ¿verdad? Que a lo mejor pues necesita un poco de dirección, tú no puedes darle dirección porque no es tu hijo. Pero a tu hijo sí lo puedes disciplinar, sí lo puedes corregir, sí lo puedes encauzar por un buen camino. Es un privilegio. No lo veamos como algo malo. Si Dios nos disciplina es porque nos ama. O recuerda a tus papás. Acuérdate de tus papás. A lo mejor al momento cuando te castigaban, pues no lo sentías tan bonito. Pero si ahora eres una persona de bien, es porque te pusieron disciplina. Y algunos éramos muy traviesos, ¿verdad? No sé tú, pero yo sí. ¿Verdad? Muy travieso. Un hijo de Dios tiene derecho a la enseñanza, que es lo que estamos haciendo en este momento. Tiene derecho a dirección, tiene derecho a la protección de Dios.
Así es que cuando tú te sientes en un momento dado desprotegido, que hay peligro en tu vida, en ese momento tú puedes reclamar como hijo de Dios la protección de parte del Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Pide ángeles. Señor, necesito ángeles en este momento, estoy en peligro. Y sabes una cosa, Dios viene y te asiste. Hay muchos testimonios de personas cristianas que cuando sucedió una situación crítica en su vida, clamaron a Dios y Dios les envió ángeles, incluso en accidentes para sacarlos de vehículos, ¿verdad? Para protegerlos. Cuando estaban en peligro de que los iban a asaltar, apareció de pronto un ángel y el violador o el asesino huyó, porque tenemos derechos, pero tenemos que hacer uso de esos derechos que tenemos como hijos de Dios para que no seamos perjudicados. Dice en primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Así es que tú tienes derecho al amor de Dios. Naturalmente, Satanás, ¿verdad? Va a tratar de engañarte y decirte, ¿sabes qué? Dios no te ama. No te ama, mira cómo estás bien amolado. Estás enfermo, estás esto, estás lo otro. ¿Sabes que algunos niños a veces se van de su casa porque de alguna forma alguien, ¿verdad?, los convenció de que sus padres no los amaban? Así es, ¿verdad? O a veces los papás podemos ser injustos de tal forma que con la obra, ¿verdad?, de Satanás, definitivamente los niños se convencen de que sus papás no los aman y abandonan la casa. Obviamente en la calle no van a encontrar el amor de sus padres, ¿verdad? Pero bueno, es el engaño de Satanás. Uh-huh. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo dice, dense cuenta cuán grande amor les ha dado Dios el Padre, de tal forma que los ha llamado hijos. Son hijos, son hijos. Un hijo tiene que sentirse digno en su casa. Si un hijo se siente indigno en su casa, entonces algo está mal. Necesitas tú reafirmar tu amor hacia él. ¿Cómo es cuando un hijo se siente que no es hijo o no se siente amado? Pues se aparta de los padres. No les platica lo que le pasa, no les tiene confianza. No se siente digno, ¿verdad? Todo anda pidiéndolo. ¿Puedo tomar esto? ¿Puedo tomar lo otro? ¿Puedo hacer esto? Siendo que está en su casa y tiene derechos. Amor. Tenemos derecho a que Dios nos ame. También el Hijo de Dios tiene derecho a ejercer autoridad porque ya no es cualquier persona. Ser hijo de Dios te da un poder, te da una autoridad que tú puedes utilizar para protegerte, para poner orden a las situaciones. Salmo 2, 7 al 8 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa palabra es para nuestro Señor Jesucristo, pero también es para nosotros. El Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Y es la forma como nosotros podemos conquistar. Y tenemos esa autoridad. Dijo el Señor Jesucristo, los que crean en mí, en mi nombre, van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas, van a tomar en sus manos serpientes. Si toman, beben cosa mortífera, no les va a hacer daño. Van a poner sus manos sobre los enfermos y van a sanar. Van a echar fuera demonios. Tú eres un hijo de Dios, tú tienes autoridad. Tú tienes bendiciones en tus manos. Tú tienes poder en tu vida. Pero muchas veces estamos tan enrolados en el mundo que se nos olvida.
Y el diablo se esfuerza para que nosotros nos olvidemos realmente de quiénes somos. Vamos a la siguiente. ¿Qué responsabilidades tiene un hijo de Dios? Bueno, porque ya vimos cuáles son los beneficios, los privilegios, ¿no? Debe corresponder al amor del Padre. Respondió Jesús en Juan 14:23 y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El amor se demuestra con amor. El amor se demuestra con obediencia, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, que tu hijo nada más te diga, papito, papito, te amo, te amo, te amo, y que sea bien desobediente. ¿Tú vas a decir, sí me ama? O a lo mejor, bueno, a lo mejor es conveniencia, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la demostración de su amor es obediencia. Porque de otra forma, lo que hacemos es que ellos mismos se idolatren. Ah, mi papá nada más le hago así y ya, me concede todo lo que quiero y no lo obedezco, ¿verdad? Hago lo que yo quiero. Entonces, ¿quién es el Dios? No es el de los cielos, él mismo es Dios. Por eso tenemos que enseñarle lo que dice la Biblia. Dijo el Señor Jesucristo, si me amas, me vas a obedecer. Si me amas, me vas a obedecer. Y si me obedeces, te voy a amar y papá Dios también te va a amar y vamos a ir a tu vida y vamos a vivir dentro de ti. Eso es lo correcto. ¿Qué responsabilidades tenemos como un hijo de Dios? Bueno, ya lo comentamos, obediencia. Otra responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es vivir en santidad. A nuestros hijos, ¿cómo los traemos? Bueno, vestiditos, bueno, yo ya no puedo, ¿verdad? Porque ya están grandes, pero siempre las traía, van y, ¿verdad? Bien bonitas, bien arregladitas, ¿verdad? Siempre las chuleaban, ¿verdad? Ay, las hijas Flores, miren las qué bonitas, ¿verdad? Y así tú traes a tus hijos, ¿verdad? Bien vestiditos, bañaditos, arregladitos, porque es dignidad, es santidad, es limpieza. Pero una persona que no es hijo, digamos, una persona que pues lo abandonaron sus padres o él se salió de su casa, pues anda en las calles. ¿Y cómo anda? Pues sucio, tal vez su ropa está rota. Por eso el Señor también nos llama a adoptar a las personas. ¿Por qué? Porque es un beneficio, es una bendición, es un privilegio poder rescatar a alguien que no está vestido, alguien que está perdido. Entonces, las vestiduras simbolizan esa santidad, esa limpieza que debe haber en un hijo de Dios. Y en el terreno espiritual, ¿qué significa? Si yo soy hijo de Dios, tengo que portarme bien, tengo que vivir limpiamente. Mis pensamientos tienen que ser pensamientos limpios, porque de esa forma voy a honrar a mis padres. Imagínate que tú salieras con tu hijo o con tu hija, ¿verdad? Y teniendo una ropa limpia, se pone una ropa sucia ahí, fea, harapienta. Hijo, vamos a ir a pasear. Y él quiere salir o ella quiere salir contigo así de esa forma. ¿Tú qué dirías? Oye, ¿por qué te vestiste así? O sea, que no tienes ropa, no te has bañado. ¿Qué ha pasado contigo? Igual sucede con el Padre Celestial. El Padre Celestial es santo. Dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy el santo. Dios, ¿verdad? Está pulcramente, ¿verdad? Vestido espiritualmente y Él quiere que así nosotros seamos como hijos suyos. Ya leímos Colosenses 3:12, ¿no, verdad? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de paciencia, de mansedumbre. Dice, vestíos. Y 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Otra responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es amar a nuestros hermanos. Amarlos.
Imagínate que en tu familia, ¿verdad? Tus hijos no se aman entre ellos. Está duro, está difícil. Pero eso, ¿problema de quién será? ¿De los hijos? No, es de nosotros. ¿Cómo enseñamos? Si nosotros enseñamos perdón, si nosotros no tenemos favoritismos, si nosotros enseñamos justicia dentro del hogar, si nosotros ponemos reglas en el hogar. Porque sabes una cosa, este mundo sin reglas es todos contra todos. Pero vivimos ordenadamente porque Dios nos dio reglas y porque tenemos reglas en este mundo. Y por eso hay una convivencia sana y ordenada. Por eso hay protección de los niños y de las mujeres especialmente. Lo mismo sucede en la casa. Para que haya una buena convivencia, ¿verdad? Entre tus hijos, es necesario que pongas reglas y que vigiles porque se cumplen esas reglas. Y que haga justicia. Cuando tiene que aplicarse la justicia, que se haga la justicia. Que se les enseñe a perdonar y pedir perdón. Yo me acuerdo que mi hermano y yo, Juvenal, ¿verdad? Si él está escuchando este mensaje, se va a acordar, ¿verdad? Que nos agarrábamos, pero bien fuerte. Porque pues como varoncitos, pues jugamos no solamente a las luchitas, sino que también nos peleábamos. Y luego estábamos bien enojados. Entonces mamá decía, a ver, se van a reconciliar. Y no queríamos así como que, no queríamos ni siquiera tocar al hermano. Pues se van a abrazar. Y si no, ahorita me lo zumbo. Ya no teníamos que abrazarnos y pedirnos perdón a la fuerza. Porque no queríamos hacerlo. Pero nos obligaban a pedirnos perdón. ¿Y sabes qué es eso? Una disciplina muy buena. Porque en la vida entonces te enseñas a humillarte. Y te enseñas a pedir perdón cuando tienes que pedir perdón, aunque no lo quieras hacer. Y eso bendice tu vida. Porque entonces vives con más libertad que teniendo deudas pendientes, pleitos pendientes con muchas personas. ¿Por qué? Porque aprendiste a convivir con tus hermanos. Asimismo, como hijos de Dios, Dios quiere que amemos a los hermanos, que convivamos con ellos, que si hay alguna diferencia la perdonemos, que si hay alguna diferencia también la expresemos. Porque para que una persona pueda pedir perdón o ser perdonada, es necesario que se confiese la falta, ¿sabes? Es muy fácil decir, no, pues como que voy a hacer como que no me hizo nada, pero ya no le voy a hablar. Ahora va a ver. Eso no es una actitud buena. Lo mejor es decir de frente las cosas como son, ¿verdad? Y con tu hermano, ¿verdad? Con tu hermana, pues al principio va a ser tal vez difícil, va a ser embarazoso. Pero es mejor, ¿verdad? Hablar las cosas claramente y que haya un entendimiento. Vamos a la siguiente. ¿Por qué Jesús fue cuestionado en su identidad como hijo? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿En qué momento fue cuestionado Jesús en su identidad? Bueno, después de que él fue bautizado, dice la palabra que vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Y después fue impulsado al desierto. Y en el desierto pasaron 40 días en los cuales él no tomó alimentos. Y vino el tentador y lo estuvo tentando. Y frecuentemente la forma de tentar era, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Mateo 4:3. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La duda da origen al espíritu de orfandad, espíritu de huérfano. Aunque tú seas hijo, Satanás quiere que tú tengas un espíritu de huérfano, que no te sientas con derechos de hijo, que te comportes como si no fueras un hijo de Dios. Ese es el espíritu de orfandad. La tentación consistía en que Jesucristo demostrara su legitimidad como hijo, haciendo un milagro
ya sea convirtiendo las piedras en pan o, ¿cuál es el otro milagro? Aviéntate, ¿verdad? Del templo, ¿verdad? Pues dice que Él va a sostener a sus ángeles. Si eres hijo de Dios, aviéntate, tu papá te va a cuidar. Que suceda un milagro y venga un ángel te detenga para que no te lastimes. Satanás quería que Jesucristo demostrara su legitimidad como hijo haciendo un milagro, pero ¿a quién iba a obedecer? ¿A Dios o a Satanás? Ahí estaba el truco. Si eres hijo de Dios, a ver, ¿verdad? Ahí estaba la trampita, ¿verdad? Y a veces el diablo puede muy astutamente, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no esto en tu vida? Si eres hijo de Dios, ¿por qué esto otro no en tu vida? Y nos puede inducir a cosas que a lo mejor no vienen de parte de Dios, porque sabes una cosa, tu papá Dios sabe lo que más te conviene, aunque a veces no lo entendamos. Y puede ser que estemos disconformes como estamos viviendo hoy, pero si es la voluntad de papá, tenemos que aceptarlo. Tenemos que recibirlo tal y como viene de parte del Señor. Fíjense que durante esos 40 días, no dice que Jesucristo estuvo teniendo comunión con Dios, ¿verdad? No lo menciona. Muy probablemente sí. Posiblemente fue un tiempo en el cual fue probado en todo, incluso en su comunión con Dios. Hay momentos en la vida, cuando estás pasando por un desierto, donde a lo mejor no escuchas la voz de Dios y estás escuchando la voz del diablo. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿A poco eres hijo de Dios? ¿Verdad? Y continuamente está la tentación. ¿Qué es lo que sostuvo el Señor Jesucristo en ese tiempo? El conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad? La palabra de Dios dice esto. Dios ha prometido esto. Y tú tienes que estar confesando como hijo de Dios las cosas que Dios te ha dicho. Es como cuando un hijo está un tiempo temporalmente separado de sus padres y alguien quiere convencerlos de cosas que no son ciertas. ¿Verdad? Que se lleven a tu hija o a tu hijo, ¿verdad? Y le digan, no, ellos no son tus papás, ellos no te aman, ellos no están contigo, ellos no te bendicen. Pero si el hijo está convencido de lo que sus padres le han dicho y que es cierto y que lo aman y que esos padres existen, ese hijo no se va a dejar convencer. Ese hijo cuando regrese con sus padres, ¿verdad? Va a seguir igual que siempre, no va a estar resentido. Pues Satanás trata a toda costa de convencerte y convencerme de que Dios no nos ama, de que Dios no nos bendice, de que Dios no nos protege, de que Dios no está con nosotros, ¿verdad? Y de esa forma trata de irnos apartando del Señor. Vamos a la siguiente. ¿Qué es el espíritu de orfandad? Bueno, la persona va a pensar que es un hijo, pero que no recibe los derechos que tiene como hijo. Pues yo soy hijo de Dios, pero yo no sé por qué Dios me trata así. ¿Por qué Dios es malo conmigo? Bueno, no malo, pero yo no sé, yo entiendo a Dios, ¿verdad? Va a sentir incertidumbre y temor en su caminar. Bueno, es que no sé realmente si debo caminar por aquí, por allá. No va a recurrir a su autoridad espiritual porque prefiere divagar. Es una decisión propia. Bueno, ya que papá no me habla, pues entonces, pues yo voy a dirigir mi vida como mejor pienso que debo dirigirla. Y entonces, de haber estado en casa de papá y de haber estado bajo la protección, bajo la dirección, bajo las indicaciones de papá, de pronto se sale de casa y empieza a vivir una vida en la calle con sus propios pensamientos a donde piensa que tiene que ir y lo que piensa que tiene que hacer.
Eso se llama divagar. En tu mente empieza a divagar. Y en tu vida empiezas a divagar. Ve a sus hermanos como competencia y se encela por las bendiciones. Bueno, es que yo no entiendo. ¿Por qué bendices a aquel? ¿Por qué bendices a aquel? ¿Por qué no me bendices a mí? Yo creo que algo tienes contra mí, Dios, papá. Y si no, véanlo. Tú nada más ten tantita preferencia por alguno de tus hijos y los otros van a saltar. Ah, porque a él sí le compras. Ah, porque a él sí le perdonas. Ah, porque a ella sí esto y porque a ella sí lo otro y porque a mí no. ¿Sí o no? La persona que tiene espíritu de orfandad satisface el vacío interior con sus placeres del mundo, ya que el deleite no está en casa de papá. Estando en casa de papá, lo tenemos todo. Pero cuando no estamos en casa de papá, entonces en el mundo buscamos el amor, que supuestamente no había en casa de papá, buscamos el consejo, buscamos el placer, buscamos la llenura que supuestamente no teníamos en casa de papá. Lucas 25:29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Quién dijo estas palabras? ¿El hermano de quién? El hermano, ¿verdad? El hermano no pródigo, ¿verdad? El hermano del hijo pródigo. ¿Saben qué significa pródigo? El que regala sus bienes, el que despilfarra, ¿verdad? Entonces, su hermano que fue bien portadito, que nunca se apartó de la casa de papá, aunque estaba con papá, tenía un espíritu de orfandad. Y lo demuestra. Tenía amargura en su corazón. Y dijo, mira papá, yo todo este tiempo te he servido. Y tú no has ido para darme un cabrito, para irme a hacer una fiesta con mis amigos. Pues nada más llegó tu hijo, ¿verdad? Pecador y que despilfarró todo el dinero, ¿verdad? Y vienes y le haces fiesta. ¿Tenía o no tenía razón? Humanamente sí tenía razón. Pero el padre le aclara y le dice, hijo mío, pues si aquí estás, todo esto es tuyo. Como hijo, no has vivido como hijo, has vivido como un huérfano dentro de mi casa. Por eso estás amargado. Pudiendo haber recibido las bendiciones, no las has pedido. Y eso nos pasa espiritualmente. ¿Qué dijo el Señor? Pidan para que reciban. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les van a abrir las puertas. Ah, yo pensé que nada más era, papá, dame. No, hay una acción que tiene que venir de parte tuya. Porque las cosas están en la casa, pero tú tienes que tomarlas. La herencia ya está, pero tienes que recibirla. Tienes que decir, yo tengo derecho a esto. Lo tomo, lo tomo. Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo cual significa, ¿verdad?, que fuera de casa de papá, ¿qué es lo que vamos a buscar? Placeres, perdición. Dios quiere bendecirnos, pero si la herencia la vamos a ir a despilfarrar, si la queremos para vivir en placeres, no va a llegar. Dios conoce bien nuestros corazones. Dios sabe cuáles son nuestras intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, este hijo, ¿verdad?, fue puesto a prueba. Dijo el papá, ok, te voy a dar todo lo que me pides, a ver qué vas a hacer. Obviamente, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Padre sabe bien cuáles son nuestras intenciones de nuestro corazón, pero pues a este hijo se le concedió todo, ¿verdad? Que él pudiese hacer uso de esa herencia como más pensara, como mejor pensara él que le convenía.
¿Cuál fue el resultado? Lo despilfarró todo. Si hubiera quedado en casa de papá, pues él realmente hubiera disfrutado de las cosas que había en casa, pero igual estaba incómodo. Él también sentía como que estaba ahí encerrado, que no estaba viviendo la vida. Y por eso decidió salirse de casa. Ok, todo eso puede hacer el espíritu de orfandad. Hacer que la persona que esté en casa no disfrute realmente el ser hijo de Dios. Y la persona que decide salirse de casa, despilfarre todo, igual sintiéndose que no es un hijo de Dios. Vamos a la siguiente. ¿Qué pretende Satanás con ese espíritu de orfandad? Bueno, que el cristiano se sienta tratado injustamente por Dios. Que se sienta rechazado por sus hermanos. Ay, los hermanos no me quieren, son hipócritas, son quién sabe qué. Que se sienta más listo y mejor que los demás simulando espiritualidad. No, pues ya yo voy a seguir el juego y todo, ¿verdad? Pero yo voy a hacer lo mío. Que emprenda un regreso a Egipto, lo cual significa regresar al mundo. Satanás quiere que con el espíritu de orfandad, ¿verdad? La gente piense, ¿verdad? Que la gente del mundo son mejores amigos que los hijos de Dios. Por eso mucha gente, habiendo sido cristiana, después se van al mundo y empiezan a hablar mal de la iglesia, de los hijos de Dios, porque el espíritu de orfandad pudo hacer completamente su obra en ellos. El espíritu de orfandad hace que la persona prefiera el yugo desigual que el yugo de Cristo. No, o sea, es que en la iglesia no hay jóvenes santos, no hay jóvenes cristianos, mejor voy a buscarme un mundano porque tengo que casarme. Otros pactos. No, pues voy a hacer negocios, ¿verdad? Esta gente pues es bien pecadora, pero pues, deja lana, ¿verdad? No importa, pues ya me voy a asociar con esa persona y al rato sus vicios y todas las cosas malas que esa persona hace van a influir en ti y tú vas a ser igual que esa persona. Yugos desiguales que Jesucristo dijo, ¿verdad? Mejor toma mi yugo, ponte mi yugo. Espíritu de orfandad, ¿verdad? Quiere que la persona contemple al diablo como fuente de bendición, de protección y de amor. Hasta allá quiere Satanás, ¿verdad? Que las personas sean convencidas por medio de ese espíritu de orfandad. Fíjense que muchas personas que actualmente sirven al diablo tuvieron un mal testimonio de gente cristiana y por otro lado se dejaron engañar por ese espíritu falso. De tal forma que ese rechazo, ese odio, esa falta de perdón los llevó cada vez a una mayor rebelión, de tal forma que incluso se acercaron más a las tinieblas. ¿Verdad? Y hay gente, ¿verdad? Dicen que hay esposas de Satanás, que dicen ellas que Satanás los ama, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que todo eso es mentira. Si no, léelo en el libro de Isaías, de Ezequiel, dice que él mató a su pueblo. Aún aquellos que había convencido para que fueran rebeldes en contra de Dios, él viene y los destruye. Y si no, ¿verdad? Pregunta a cualquier persona que diga que es adorador de la muerte, si no le han sucedido cosas en su vida y cosas en sus familiares. Y a final de cuentas, les cobra la factura el diablo. Porque es un engañador. Y lo único que busca es a la persona que es hija de Dios, apartarla de papá y de casa de papá, para entonces en el mundo enredarla, cambiarle sus pensamientos, hacer olvidar las cosas que papá le dijo y incluso llevarle supuestamente a adoptar, ¿verdad? Satanás quisiera adoptar muchos hijos, porque todo lo que Dios hace, también Satanás lo quiere hacer, pero obviamente lo hace en la versión mala. ¿Mm? Así es.
Y finalmente, el propósito que Satanás pretende con el espíritu de orfandad es que la persona se pierda eternamente en el castigo del lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles. Satanás no se quiere ir al sufrimiento solito, quiere que lo acompañen. Mucha gente se va a sorprender, ¿verdad? De los que adoran a Satanás. Ah, tú también aquí te estás quemando. Pues no, que tú eres el poderoso. Se van a sorprender. Porque el mismo diablo va a estar ahí en el mismo sufrimiento que ellos van a estar. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le puede ganar. Porque Dios es justo, Dios es verdadero y Dios es santo. Y aunque ahorita a Satanás se le ha dado un tiempo para que él actúe, él ya está juzgado y él ya sabe cuál es su destino. Y la Biblia nos dice cuál es su destino. Pero aquella persona que no conoce la palabra de Dios se va a dejar engañar. Y va a dejar que ese espíritu mentiroso, ¿verdad?, que le hace sentir que Dios es malo, que Dios no le ama, que por eso mejor tiene que buscar en las tinieblas, porque en la luz no hay nada para él o para ella, se pierda eternamente. 1 Timoteo 1, 19 al 20 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Qué fue lo que desecharon? La doctrina. Lo que papá les había enseñado, lo que papá les había dicho, lo olvidaron. O a lo mejor no conocían la Biblia, no conocían bien la palabra de Dios y por eso fueron engañados. Qué astucia de Satanás de querer engañar al mismo Jesucristo. ¿A poco crees que no te va a querer engañar a ti? Y más si no lees la Biblia, más si no conoces verdaderamente la palabra de Dios. Eres pan comido. Así es. Así es. Por eso tenemos que estar bien armados. Dice la palabra de Dios, vestíos con toda la armadura de Dios. Toma la espada, que es la palabra de Dios. Porque no es un juego, hermanos. No es un juego. Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Bueno, usamos a Crescente y a Tito. Pero Demas dice que abandonó al apóstol Pablo y se fue al mundial. Así es. De pronto, ¿verdad? Pues estaba con el apóstol y sí, vamos a predicar y vamos a decir y vamos a hacer y de pronto da el cambiazo. ¿Sabes qué? Pues ya estás en prisión, pues yo me voy. Yo tengo otras cosas que hacer. Tengo otros proyectos. Y se fue al mundo. Al mundo. Al mundo que es al pecado, a vivir su vida como antes la estaba llevando. Uh-huh. ¿Falló el apóstol Pablo? Pues no creo. Es la persona misma cuando te deja engañar por el espíritu de orfandad que te quiere apartar de Dios para llevarte a otros caminos. Primeramente tú piensas que son tus caminos, pero dice que en los desobedientes, ¿qué espíritu actúa? El espíritu de las tinieblas. A veces tú puedes pensar que son tus pensamientos, pero a lo mejor no son tus pensamientos. A lo mejor ya está actuando en ti por tu desobediencia el espíritu de las tinieblas para apartarte del Señor. ¿Cuál es el destino de los que no son hijos? Perdición eterna en el castigo del lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles. Hebreos 6, 7 al 8 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La lluvia es la misma. La tierra hace la diferencia. ¿Qué tierra eres tú? La bendición de Dios cae como una lluvia, ¿verdad? Pero ¿qué semillas hay en tu vida? ¿Qué sucede con el dinero que tú recibes? ¿En qué se utiliza? ¿Qué sucede con las bendiciones que llegan a tu vida? ¿En qué las usas?
Porque dice que una tierra produce buen fruto para Dios, pero otra dice que produce espinos y abrojos. Ambos son frutos, sí, pero unos sí le agradan a Dios, otros no le agradan a Dios. Y la bendición sigue cayendo, la lluvia cae y sigue cayendo y sigue cayendo. Y la persona esté en Dios o no esté en Dios, le va a seguir llegando la bendición. Pero el fruto hace la diferencia. Y dice que aquella persona, ¿verdad? Aquella tierra, ¿verdad? Que produce espinos y abrojos es reprobada, lo cual significa que Dios no está contento con ese fruto. Segundo lugar, ¿verdad? Está próxima a ser maldecida y su fin va a ser quemada. Así es que, como hijos de Dios, nuestro destino es que seamos buena tierra, que sembremos buenas semillas, ¿verdad? La palabra está llena de buenas semillas que debes sembrar en tu vida y en tus hijos. Y esas buenas semillas van a dar buenos frutos y vas a ser aprobado por Dios. Y el fin de tu vida va a ser bendecido, bendito. Pero por otro lado, si nosotros, en vez de sentirnos o conducirnos como hijos de Dios, nos conducimos como huérfanos o como hijos de las tinieblas, entonces nuestros frutos van a ser desagradables delante del Señor. ¿Cómo puedo yo volver a Dios? Si de alguna forma me he apartado en algunas cosas del Señor, ¿cómo puedo volver al Señor? Tenemos que seguir el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo fue rebelde, fue desobediente, se gastó lo que el papá le había dado, pero tuvo una iluminación. Dice la palabra que volvió en sí, como que estaba perdido, como que no estaba pensando correctamente, como si estuviese dormido, como si estuviese drogado, como si estuviese inconsciente, pero hubo un momento en el cual él volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Fíjate, tremendo. Soy tu hijo, pero ya no merezco que me llames tu hijo. Ir con humildad. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y sabes qué es lo que hizo el padre? Le dijo, preparen su vestido, póngale un anillo para que él se acuerde que yo soy su padre, él es de esta familia. Vamos a hacer una fiesta, traigan el becerro gordo, mátenlo. Vamos a celebrar porque mi hijo estaba perdido y ha vuelto. Ha vuelto. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitan tus hijos. Hay que volver a papá. Hay que volver al Padre. Si hemos pecado, si hemos fallado, si estamos despilfarrando nuestra vida, debemos volver al Padre. Y finalmente, ¿cuál es el destino de los hijos de Dios? Dicen Salmos 17:15, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ahora eres hijo de Dios. Sin embargo, no somos todavía lo que vamos a ser. Dice la palabra que todo nuestro ser va a ser completamente transformado y semejante al cuerpo de la gloria suya. Mira, si pudiéramos ver la gloria de Jesús como la vio San Juan, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Su vestido, ¿verdad? Blanco. Sus ojos, dice, como llama de fuego, ¿verdad? Sus cabellos, ¿verdad? Todo su ser.
dice la palabra que nosotros como hijos de Dios vamos a resplandecer. Ahorita la gente nos ve como gente común. Sí, que eres hijo de Dios. Y a lo mejor hasta te van a despreciar. Pero no hay problema. Porque en ese día, ¿verdad? Dice que nuestra semejanza va a ser semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Resultado de ser hijo de Dios, vas a ir a vivir con Dios, pero ahora eternamente. Porque ahorita vivimos con Dios, pero por fe. Sentimos su espíritu, sí, pero todo es por fe. No lo estamos viendo físicamente, pero lo estamos creyendo, lo estamos sintiendo en nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios y que Dios está con nosotros. Pero llega un momento en que ese sentir se va a convertir en una realidad y vamos a estar espiritualmente y con cuerpos glorificados, porque no puedo decir físicamente, pero vamos a estar corpóreamente con Cristo Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, disfrutando para siempre de su presencia. Y finalmente, ¿verdad? Vamos a recibir nuestra herencia completa, porque hemos recibido o podemos recibir una parte de nuestra herencia aquí en la tierra, pero dice en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué vamos a heredar? Todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas. Aquí no estamos peleando por cosas materiales, porque no conocemos. Pero dice el que venciere heredará todas las cosas. Y aquí lo dice, ¿verdad? Pásenle, benditos de mi Padre, hereden, porque el reino está preparado para ustedes. Pónganse de pie. El propósito de este mensaje es no dar lugar a un espíritu de orfandad en nuestra vida. Que sepamos como hijos de Dios qué derechos tenemos y si es necesario los reclamemos. Aquí nos tenemos que reclamar a quien nos los ha robado. Tenemos que reclamarlos. Tenemos que hacerlos válidos si es que no los conocemos. Si el enemigo te ha robado la paz, ¿verdad? Tienes que saber que tú tienes un legado de paz de parte de Dios. Y tienes que reclamar esa paz. Y reprender al enemigo, pero recibir de Dios la paz a la cual tú tienes derecho. Si el enemigo está robando la bendición en tu vida, tienes que reclamarla. Papá, esto me pertenece. ¿Verdad? Y reprender a aquel que está disipando la bendición. Fíjense que es importante conocer la palabra de Dios, porque mucha gente reprende al enemigo. Deja de robarme, deja de quitarme. Pero dice la palabra, dice, reprenderé por vosotros al devorador. ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos fieles con Dios y no le robemos a Él. A veces podemos entender, ¿verdad? El enemigo me está robando, pero ¿por qué está la puerta abierta? Es que yo le estoy robando a Dios. Por eso hay una puerta abierta. Por eso no llega la bendición. Porque no he sido fiel con Dios. Entonces, tenemos que caminar rectamente, obedeciendo al Padre. Y de esa forma, ¿qué va a suceder? La bendición de Dios se va a hacer efectiva en nuestra vida. De otra forma, el enemigo nos va a engañar. No, es que ya ves, mira, eso no funciona. Eso que dice la palabra de Dios no funciona, ¿verdad? Y el enemigo muy astutamente va metiendo el espíritu de orfandad. ¿Sabes qué? No, creo que Dios no quiere bendecirte. Creo que Dios no te ama. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor.
porque es viva y eficaz, Señor. Gracias, Padre, porque nos previene, nos advierte, Señor, que Satanás es un ser astuto. Y él mismo intentó hacerte dudar de que si tú eras un hijo de Dios. Pero en cuanto tú pasaste la prueba, Señor, dice la palabra que vinieron ángeles y te servían, Señor. Cuando saliste de ese desierto, Señor, ya los ángeles estaban ahí contigo, porque fuiste fiel, porque no doblaste tu rodilla ante aquel que te estaba ofreciendo incluso riquezas. No doblaste tu rodilla a aquel que te decía que hicieras un milagro para convertir las piedras en pan o que te arrojaras exponiendo tu vida. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos da un buen ejemplo de cómo un hijo de Dios debe conducirse. Pero especialmente, Señor, lo que necesitamos como hijos de Dios es estar todos los días cerca de ti, Señor. Perdónanos si hemos fallado, Señor, en nuestra relación contigo. Porque estar más cerca del mundo, Señor, también nos lleva a sentirnos huérfanos. Pero estando cerca de ti todos los días nos hace, Señor, sentirnos hijos de Dios, que es lo que realmente somos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca de ti. Porque cerca de ti, Señor, hay consejo. Cerca de ti, Señor, hay paz. Cerca de ti hay bendición. Cerca de ti hay amor. Cerca de ti hay protección. Cerca de ti hay dirección. Cerca de ti también hay corrección y disciplina. Cerca de ti, Señor, hay amor. Te amamos, Señor. Te damos gracias por habernos salvado, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos guardes de todo engaño del maligno. Aún, Señor, si el diablo ha querido engañarnos diciéndonos que Dios no nos ama, que Dios no nos bendice, que las cosas que dice la palabra de Dios no funcionan, perdónanos, Señor. Porque tu palabra es verdadera, tu palabra es fiel, Señor. Las leyes que tú has establecido son verdaderas, Señor, y funcionan mejor que las leyes espirituales, físicas de este mundo, Señor. Tus leyes espirituales se cumplen al pie de la letra. No hay excepciones. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Hijos obedientes, como dice tu palabra, para que entonces tu bendición venga sobre nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y queremos que nos guardes, Señor, en tus caminos. Como hijos de Dios, Señor, queremos no solamente estar cerca de ti, Señor, sino también cerca de nuestros hermanos, Señor, y apoyarnos unos a otros, sabiendo, Señor, que esto es agradable. Porque dice en tu palabra, Señor, que es bueno y delicioso, Señor, cuando los hermanos habitan juntos, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor.